Bueno, pues vamos a comenzar esta clase. Como les digo, veremos el Renacimiento, o sea, más bien es este siglo XVI ya básicamente fuera de Italia, en donde se manifestó principalmente a través del llamado Renacimiento del Norte, focos específicos en España y Francia. Ya vimos algunos ejemplos de ahí. Y estos artistas combinaron la influencia humanista italiana con sus propias tradiciones locales, como por ejemplo el detalle minucioso de la pintura flamenca. Alemania fue el foco más importante fuera de Italia, destacando por su realismo y el uso del grabado. El contexto histórico en Alemania durante los siglos XV y XVI fue de una transformación radical marcada por la fragmentación política, el auge económico de las ciudades, pero sobre todo la ruptura religiosa de la Reforma Protestante. Ya lo vimos la clase pasada en parte con el juicio final de Miguel Ángel. A diferencia de las monarquías centralizadas que había en Francia o en España, el territorio alemán estaba integrado en el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una estructura muy compleja y descentralizada. Aquí vemos en pantalla este mapa en donde vemos el imperio. No era un estado unitario, era una confederación de alrededor 300 estados y estaba compuesto por principados, ducados, obispados, ciudades imperiales libres, y todos gozaban de una gran autonomía. Y la máxima autoridad era el emperador, pero su poder era limitado, ya que la elección y del apoyo de los príncipes electores. Alrededor de 1450, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles en Maguncia, y esto permitió una difusión masiva y rápida de las ideas humanistas y científicas, y fue la herramienta clave para que las críticas contra la Iglesia Católica se propagaran por toda Europa, rompiendo el monopolio eclesiástico sobre el conocimiento. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, fue el evento más determinante del periodo de la Iglesia, y propuso que la salvación venía de la fe y la lectura individual de la Biblia. Así que surgió una fuerte corriente iconoclasta en algunas regiones que rechazaban las imágenes religiosas en los templos, lo que obligó a muchos a buscar nuevos temas como el retrato o el paisaje. Y el Renacimiento alemán no se puede entender sin una figura como la de Alberto Durero. Este artista polifacético, nacido el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, considerado uno de los más grandes pintores y grabadores de la historia. Ejerció una decisiva influencia en los artistas del siglo XVI, tanto alemanes como de los Países Bajos. Llegó a ser admirado por los maestros italianos como Rafael Sanzio y Tiziano, y se tiene Da Vinci y con Giovanni Bellini. Sus grabados están considerados hitos fundamentales de su amplia producción artística y alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples artistas posteriores, incluyendo los nazarenos del siglo XIX e incluso los expresionistas alemanes del principio del siglo XX. Alberto Durero contó con mecenas fundamentales que no solo financiaron su obra, sino que también le permitieron
elevar su estatus social de artesano a intelectual. A diferencia de muchos artistas de su tiempo, Durero supo gestionar su carrera para obtener apoyo de las figuras más poderosas de Europa. Federico el Sabio, elector de Sajonia, fue su primer gran mecenas importantes. Le encargó obras tempranas como este retrato que vemos aquí, realizado en 1496, y también le encargó el retablo de Wittenberg. Su apoyo fue clave para que Durero estableciera su reputación en los círculos cortesanos alemanes. Esta obra, que es muy conocida de Durero, La Adoración de los Magos, era la pieza central de este mencionado retablo de Wittenberg. La obra fue un encargo justo de Federico el Sabio, expresamente para el altar de la iglesia de Todos los Santos, ahí en Wittenberg, en Alemania. Tenía, o tiene, bueno, sí tenía, porque ya no los tiene, las tablas laterales que completaban el conjunto, pero fueron desmontadas con el paso de los siglos. Esas alas, que muestran la historia de Job sufriendo humillaciones, se conocen en la actualidad como el retablo Habash y se encuentran dispersas entre museos de Frankfurt, Colonia y Múnich. Esta tabla central está ahí en la Galería de los Uffizi en Florencia y se destaca porque en ella une el detallismo del norte de Europa con el uso del color, la luz, la perspectiva geométrica que el pintor aprendió de maestros italianos como el propio Giovanni Bellini. Y como era costumbre, Durero se pintó a sí mismo en esta obra, encarnando ni más ni menos que al rey mago central, ese personaje que vemos justo en el centro de la composición, con el cabello largo y rizado, vestido de verde con detalles dorados, es Alberto Durero. El mecenas más prestigioso en la carrera artística de Durero fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I. Él es fue el padre de Felipe el Hermoso. Desde 1512, Durero trabajó en proyectos de propaganda imperial a gran escala, como el monumental grabado del Arco de Triunfo y la procesión triunfal. El emperador le otorgó una pensión vitalicia de 100 florines anuales, que era un honor extraordinario para un artista. Durero pintó este retrato que vemos aquí en la imagen poco después de la muerte del emperador en 1519, basándose en un boceto al carbón tomado del natural durante la dieta de Habsburgo un año antes. El retrato destaca por el uso de la granada como emblema personal, representando la unidad del imperio. La obra combina el retrato de 3/4 con un detalle minucioso en la vestidura. Y además presenta un tono psicológico que captura la fragilidad del emperador en sus últimos años. La pieza se completa con elementos heráldicos y con una inscripción latina en la parte superior. El emperador Maximiliano le encargó a Durero varias de las obras más ambiciosas y monumentales de su carrera. A diferencia de otros monarcas que hemos visto que pedían grandes óleos sobre lienzos, Maximiliano prefería el grabado en madera, la xilografía. Y esto le permitía imprimir cientos de copias baratas para distribuirlas por todo el imperio como una potente herramienta de propaganda. En la imagen vemos el Arco del Triunfo de Maximiliano, que está considerado uno de los grabados más grandes jamás producidos en la historia. Mide aproximadamente 3 metros por 3 metros, es un cuadrado prácticamente.
y fue concebido como un monumento de papel. El emperador ordenó enviarlo a los ayuntamientos y palacios de todo el Sacro Imperio para colgarlo en las paredes y exhibir su poder. Y Durero supervisó, por supuesto, todo el proyecto. El diseño, imitando los arcos de triunfo de la antigua Roma, está atiborrado de detalles góticos y renacentistas que narran la genealogía, las batallas, los títulos y las hazañas del emperador. Otro mecenas de Durero, pero además gran amigo, fue Willibald Pirkheimer, Pirkheimer, un rico humanista de Nuremberg, quien financió parte de sus viajes a Italia y lo introdujo en los círculos intelectuales, lo que fue vital para su formación teórica en temas como la perspectiva y la proporción. Pirkheimer conectó el talento del pintor con el universo intelectual del humanismo. Al ser un hombre extremadamente rico, erudito y coleccionista, Durero realizó para él diversos trabajos artísticos de índole tanto pública como privada. Por ejemplo, talló este majestuoso retrato en cobre donde muestra a Pirkheimer con un abrigo de pieles y en la parte inferior incluyó una placa clásica en latín dictada por el propio intelectual que reza: vivimos del espíritu, lo demás pertenece a la muerte. Durero le regaló tanto las impresiones como la placa de cobre original. Pero más allá de los encargos físicos, el trabajo más importante que Pirkheimer hizo para Durero y viceversa fue intelectual. Como Durero no dominaba el latín ni el griego clásico, Pirkheimer le traducía textos antiguos y conceptualizaba los complejos significados filosóficos detrás de las obras maestras del pintor. Aunque tuvo grandes mecenas, como hemos visto, Durero fue un gran pionero en la independencia comercial. Gracias a la invención del grabado, pudo imprimir y vender cientos de copias de sus obras, como su famosa serie del Apocalipsis, directamente al público. Esto le permitió no depender exclusivamente de los caprichos de un solo protector, algo muy inusual en el Renacimiento. Podríamos decir que Durero era un artista con mucha visión. Apocalipsis es el título de esta serie de grabados en xilografía que Durero realizó hacia 1498 sobre el libro del Apocalipsis y es considerada una obra maestra del autor en el campo del grabado sobre madera y un hito que marcó un salto cualitativo en esta técnica. Se conservan ejemplares en múltiples colecciones de todo el mundo. Y entre los grabados que hizo Durero a la vuelta de su primer viaje a Italia se encuentra justamente este. Entrando en la madurez, esta serie sobre el Apocalipsis brilla como una de las maravillas de todo el arte alemán. 15 visiones forman esta fantástica serie. El autor usa un dibujo nudoso en efervescencia y su espíritu es todavía medieval, pero ya revela su personalidad. Gracias a la masiva circulación de sus grabados, tanto originales como copias, el arte de Durero ejerció una intensa influencia en el arte occidental. Y al igual que Rembrandt y después Francisco de Goya, fue uno de los escasísimos genios del arte europeo que crearon con igual dedicación
pinturas y grabados. De hecho, su producción grabada y sobre papel, dibujos y acuarelas, es numéricamente muy superior a la pictórica. Mientras se han catalogado alrededor de 120 pinturas, existen unos 1,200 dibujos y unas 450 imágenes en grabado. Este grabado que vemos aquí en la imagen iba acompañado de un largo poema moralizador. Se considera que formaba parte de una serie de 3 que corresponden a las alegorías de las 3 clases de virtudes y 3 esferas de actividad según una clasificación medieval. Los otros 2 grabados son San Jerónimo en su estudio y Melancolía 1. Y en ese contexto, este grabado que vemos aquí del caballero, la muerte y el diablo estaría representando la esfera moral. Y de acuerdo con estas alegorías, el grabado de San Jerónimo en su gabinete simboliza la teología y la vida meditativa. Observamos a San Jerónimo sentado ante una mesa en esta gran habitación con los atributos clásicos del santo, el león en primer plano, la calavera situada en la ventana y el sombrero cardenalicio colgado en la pared frontal. Es un bellísimo estudio de luz el que realiza Durero en este grabado con una atención a los detalles impecable. Y el artista coloca su monograma en el piso del estudio. Aquí lo vemos en la parte de la derecha inferior. El tercer grabado de la serie corresponde a esta imagen que vemos, Melancolía 1, que representaría la esfera intelectual dominada por el planeta Saturno, según la tradición astrológica ligada al sentimiento de la melancolía, constituyendo una conexión entre el mundo racional de las ciencias y el imaginativo de las artes. Este grabado está considerado como la obra más misteriosa de Durero y se caracteriza, como muchos de sus trabajos, por una iconografía compleja y su simbolismo. Es una composición alegórica que ha suscitado diversas interpretaciones. Un subgénero del retrato que cultivó Durero fue el autorretrato. Los autorretratos de Durero son varios y de muy buena calidad. Es muy interesante que hasta él ningún artista se había autorretratado con tal deliberación y constancia, y además autorretratado simplemente con la figura del propio artista, no dentro de ninguna obra, sino como tal, como un autorretrato independiente. Y con él se inicia la estela de artistas fascinados por su propia figura, como Rembrandt, Goya, Picasso y Van Gogh. En 1636, el ayuntamiento de Nuremberg regaló esta tabla, así como un retrato del padre de Durero, a Carlos I de Inglaterra, Carlos V, en cuya almoneda la compró David Murray, quien la vendió al embajador español Alonso de Cárdenas para don Luis de Haro, que en 1654 se la regala a Felipe IV. La satisfacción de su propia capacidad artística se comprueba en la inscripción del alféizar en la ventana, escrita en alemán. Dice 1498. Lo pinté según mi figura. Tenía yo 26 años, Albrecht Dürer. Este otro retrato fue realizado cuando Durero tenía 29 años.
Así figura en esa inscripción que vemos en la parte derecha superior del cuadro. Sin embargo, aquí parece que fuera una persona mayor. Lo vemos de frente al espectador, vestido de pelliza, con esos largos cabellos y una expresión seria y serena. Las facciones, la cara, pero sobre todo la mirada, es cautivadoramente profunda. Sus ojos verdes están un poco hundidos y tienen una expresión, según algunos historiadores, sincera, noble y honesta. Muy pocos cuadros han llegado a transmitir tal efecto y Durero lo ha logrado con su propio rostro. De hecho, nos recuerda la iconografía del Lecce Homo. Si alguien que lo viese sin saber que corresponde a un autorretrato de Durero, podría pensar que se trata de la imagen de Cristo, porque incluso el artista, quizás a propósito, pone su mano derecha sobre la pelliza, pero en una posición que de pronto parecería una bendición. Pero además de estos autorretratos individuales, Durero adoptó la costumbre de integrar su efigie como autor visitante en las obras que realizaba. Un ejemplo es esta pintura, un encargo del banquero Jacob Fugger, quien lo alojó en su viaje a Italia y era en 1506 el intermediario entre el emperador Maximiliano y el Papa Julio II con respecto a la coronación de Maximiliano. Y es por ello que en la tabla aparecen justamente el emperador y el Papa en trance de hacerse coronar con rosas por la Virgen y el Niño Jesús. Y detrás del Papa y del emperador vemos personas de sus comitivas. El artista crea una imagen colorida en medio de la naturaleza que adereza con pequeños angelitos revoloteando en el cielo, siendo testigos de esta celebración. Dos de ellos están por coronar a la Virgen. Y en esta obra encontramos en esta parte, en la parte, en un segundo o tercer plano, bajo un árbol sosteniendo una hoja a Durero que mira hacia el espectador, haciendo hincapié en que él es el autor de la obra. Entre los cuadros más conocidos de Durero están Adán y Eva, basados en su propio grabado. Y en la obra el artista muestra esa obsesión por las proporciones ideales del cuerpo humano. A la muerte de su esposa, las tablas fueron adquiridas por el ayuntamiento de Nuremberg, que en 1586 las ofreció al emperador Rodolfo II, que era un apasionado coleccionista de este artista alemán. En 1648, a la caída de Praga, formaron parte del botín de los suecos. Años más tarde, la reina Cristina de Suecia, que deseaba centrar sus colecciones en el arte italiano, regala las tablas a Felipe IV, quien supo apreciar estas pinturas como modelos clásicos de perfección del desnudo humano y las instaló en las llamadas bóvedas de Tiziano del Real Alcázar de Madrid, junto con el resto de su colección de desnudos. Estas obras suponen un intento de sintetizar las enseñanzas recibidas en Italia, buscando un equilibrio entre italianismo y germanismo, a fin de alcanzar la perfección ideal del cuerpo humano, para lo que el asunto bíblico es un simple pretexto. Su conocimiento del desnudo clásico raya a la altura prodigiosa, al tiempo que la exactitud del dibujo
revela un pulso de grabador único anclado en las tradiciones del norte. Durero fue un artista con una visión mercadológica que podemos ver tanto en la aplicación de la técnica del grabado para masificar la obra, pero también en la colocación de su sello personal en cada obra realizada. También en eso fue el primer artista en crear lo que pudiéramos llamar un sello o un logo para firmar sus obras. Es ya ampliamente conocido este sello de A.D. Alberto Durero, con lo cual vemos que era un artista con una visión sorprendente, podríamos decir adelantado a su tiempo. Otro artista alemán famoso de la degeneración de Durero fue Lucas Cranach el Viejo. Empezó como pintor que prometía mucho y durante su juventud pasó varios años en el sur de Alemania y en Austria, quedando fascinado por los encantos de los lugares septentrionales con sus hermosas lejanías y sus bosques añosos. Cranach fue amigo cercano de Martín Lutero. Sus temas religiosos primero los va a enmarcar en la tradición católica y luego es de los primeros en tratar de introducir las doctrinas luteranas en el arte. Aquí todavía estaba en esa primera parte en donde representa la Sagrada Familia durante la huida a Egipto. Esta está descansando junto a un arroyo en una región boscosa de montaña, que eran estos paisajes que le cautivaron, en un lugar encantador, con árboles afelpados, un dilatado panorama que se extiende por un valle de apacible verdor. Grupos de angelitos se congregan en torno a la Virgen, uno ofreciendo fresas a Cristo Niño, otro cogiendo agua en una concha, otro sentado solazando el ánimo de los fatigados evadidos con un concierto de caramillos y flautas. Cranach y Martín Lutero mantuvieron una amistad tan cercana que el pintor fue testigo de la boda del reformador y padrino de su primer hijo. De hecho, Cranach definió la imagen pública de Lutero para la posteridad. Lo retrató en todas sus facetas, como el monje agustino rebelde, como el erudito doctor en teología y escondido bajo el seudónimo de Caballero Jorge, y utilizó sus propias prensas de impresión para ilustrar y propagar masivamente las Biblias traducidas por Lutero al alemán, consolidando el lenguaje visual del protestantismo. Aquí vemos justamente a Martín Lutero con su esposa Catarina Bora. Y ante la corriente destructora de imágenes, la iconoclasia de algunos sectores radicales, Cranach trabajó codo a codo con Lutero para demostrar que las imágenes podían ser didácticas y válidas para la fe. Y diseñó la revolucionaria iconografía que vemos aquí en la imagen de la Ley y el Evangelio, también conocida como Justicia y Gracia. Un modelo pictórico que explicaba de manera sencilla la doctrina luterana de la salvación por la fe y no por las obras. Cranach mantuvo un gran taller que reproducía numerosas versiones y copias de sus obras más exitosas. Sus hijos, discípulos y seguidores perpetuaron su estilo, aunque más estereotipado, hasta finales del siglo XVI en Alemania y Centro Europa. Y se le considera el pintor alemán más exitoso de su época. Irónicamente, este gran pintor de la Reforma protestante también fue el creador de un mercado sumamente popular
de desnudos mitológicos y bíblicos, como sus famosas versiones de Venus y Cupido, las Tres Gracias o Eva. Granach se distanció de las proporciones anatómicas clásicas italianas que buscaba Durero. En su lugar, impuso un canon de belleza marcadamente estilizado, con figuras esbeltas, curvas sinuosas, rostros gatunos que anticiparon el movimiento del manierismo en el norte de Europa. Aquí vemos dos ejemplos de una Venus y Cupido temprana de 1509 y cómo fue estilizando esta figura, cómo fue adelgazando cada vez más a la Venus hasta llegar a esta Venus muy estilizada en la obra de Venus y Cupido en el panel de miel de 1531. El artista y su taller crearon al menos 24 versiones de esta temática de Venus y Cupido, debido a la enorme demanda de la nobleza alemana. Y se considera que entre las mejor conservadas se encuentra justo la fechada en 1531, una escena inspirada en el poema clásico Idilio 19, El ladrón de miel, del escritor griego Teócrito, en donde se relata que el pequeño Cupido robó un panal de una colmena y corrió llorando hacia su madre Venus porque las abejas le habían picado los dedos. En la esquina superior del cuadro, Granach incluyó unos versos en latín, traducidos en la época por el humanista Philip Melanchthon, que explican el significado de la obra. Y dice en la inscripción: el placer efímero del amor y la pasión siempre va acompañado del dolor, que en la imagen se representa por el aguijón de las abejas. A diferencia de los pintores del Renacimiento italiano que buscaban la musculatura y las proporciones simétricas perfectas, Granach apostó por un canon de belleza marcadamente estilizado nórdico. Son sumamente famosas sus desnudos de Venus, sobre todo las de Venus y Cupido. El contexto histórico de Flandes y los Países Bajos durante el Renacimiento, es decir, siglo XV y XVI, estuvo marcado por una inmensa riqueza económica, tensiones políticas extremas y una profunda división religiosa. Esta región, conocida colectivamente como las 17 provincias, pasó a ser el corazón financiero de Europa, pasó de ser el corazón financiero de Europa a convertirse en el escenario de una cruenta guerra de independencia contra el Imperio Español. Ciudades como Brujas, Amberes y Gante dominaban el comercio textil, bancario y marítimo europeo. Y una clase mercantil rica e influyente financiaba el arte, compitiendo directamente con el mecenazgo de la iglesia y la nobleza. Esta era una de las regiones más densamente pobladas y urbanizadas del mundo occidental. Y los territorios pasaron de los duques de Borgoña a la dinastía de los Habsburgo por alianzas matrimoniales. Ya hablamos la semana pasada de Carlos V, quien gobernó la región respetando sus fueros y tradiciones locales, lo que mantuvo una paz relativa. Pero cuando Felipe II asume el trono en 1556, centralizó el poder, aumentó los impuestos y persiguió la autonomía política flamenca. Y con la reforma protestante y la crisis religiosa, el norte de la región adoptó masivamente el calvinismo, desafiando el catolicismo de la corona española.
Ya en el siglo XVI, hacia mediados, los protestantes destruyeron imágenes católicas en iglesias, desatando la furia de Felipe II, quien envió al duque de Alba y su tribunal de los tumultos, ejecutando a miles de disidentes, lo que encendió la rebelión. Liderados por Guillermo de Orange, las provincias se levantaron contra el dominio español y este conflicto fracturó la región en dos bloques irreconciliables. La Unión de Arras en el sur con provincias católicas y francófonas como Flandes, la actual Bélgica, que juraron fidelidad a España, y la Unión de Utrecht al norte con provincias protestantes que declararon la independencia, con lo cual se dio origen a las Provincias Unidas, los Países Bajos actuales. Previo a esta situación, la riqueza burguesa impulsó un arte centrado en la vida cotidiana, el paisaje y el retrato burgués. Ya desde entonces se diferenciaban del Renacimiento italiano idealizado. En Flandes, prácticamente ya en el siglo XVI, encontramos a Joaquim Patinir. Él es representante del Renacimiento nórdico y es reconocido como el pionero del paisaje como género independiente en la historia del arte occidental. Nacido en la región del río Mosa, Dinant o Bouvignés en Bélgica, desarrolló la mayor parte de su carrera en la vibrante ciudad comercial de Amberes. Y su gran genialidad radicó en invertir la jerarquía tradicional de la pintura. En lugar de usar la naturaleza como un simple fondo decorativo para escenas religiosas o mitológicas, Patinir convirtió el entorno natural en el verdadero monumental protagonista de sus tablas. El propio Alberto Durero lo describió con gran admiración en su diario como el buen pintor de paisajes. Patinir inventó una fórmula de vistas panorámicas inmensas y ficticias vistas desde un punto elevado. Mezclaba campos, ríos, ciudades alejadas, formaciones rocosas fantásticas inspiradas en el Valle del Mosa y perfeccionó un sistema de 3 franjas cromáticas para generar una enorme sensación de profundidad espacial. En un primer plano, aplicaba tonos marrones, ocres y terrosos pesados. En el plano medio, una rica paleta de verdes profundos para la vegetación y los campos. Y en el fondo, azules celestes, neblinas y blancos difuminados, donde la tierra se funde con el horizonte. Estos paisajes funcionan como alegorías religiosas y morales sobre el viaje del alma, la salvación y los peligros del pecado. Aunque su taller en Amberes fue muy activo, solo se conservan 5 obras firmadas de su puño y letra, complementadas por otras atribuciones unánimes. El artista realizó varias versiones sobre este tema que vemos aquí en la imagen del descanso de la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Destaca esta que está en el Museo del Prado por su monumentalidad y por la riqueza de las historias que esconde su geografía. María está situada de forma piramidal justo en el centro en un primer plano. Está vestida con su tradicional túnica azul, sentada en un ribazo y amamantando al niño Jesús. Sus ojos bajos transmiten melancolía, una premonición de la futura pasión de su hijo. Y a sus pies vemos los enseres realistas del viaje, una cesta de mimbre, un hato de ropa
y una calabaza para el agua. En un plano medio, hacia la izquierda, subiendo por un caminito, se distingue a San José caminando con un cántaro de leche para alimentar a la familia. Patinir utiliza este inmenso fondo natural para narrar simultáneamente varios episodios bíblicos y leyendas apócrifas vinculadas a la persecución del rey Herodes. A la derecha del cuadro vamos a observar a unos labradores segando un campo de trigo que creció milagrosamente en una sola noche para confundir a los soldados de Herodes, quienes buscaban saber cuándo había pasado la Sagrada Familia. En el fondo, en el margen de la derecha, observamos un pueblo en donde se aprecia de forma diminuta pero terrorífica a los soldados romanos que están ejecutando a los niños de Belén. Entre la mayoría de historiadores de arte y críticos, esta obra de Patinir, El paso de la laguna Estigia, conservada también en el Museo del Prado, está considerada unánimemente como la obra maestra absoluta y definitiva de Joaquín Patinir. Es la pintura donde su revolucionario concepto del paisaje mundial alcanza su máxima madurez técnica, su mayor audacia compositiva y una profundidad filosófica sin precedentes. Es una obra única porque mezcla la mitología clásica grecorromana con el barquero Caronte y la laguna Estigia, con la doctrina cristiana de la salvación, el libre albedrío y el destino del alma, es decir, el cielo y el infierno. Patinir utiliza la propia geografía del cuadro para plantear una decisión ética al espectador. La composición obliga a mirar de izquierda a derecha, convirtiendo la naturaleza en un mapa del alma humana. La transición de la luz a la oscuridad es perfecta. Los tres planos de color tradicionales de Patinir se despliegan horizontalmente de manera magistral para contrastar la paz divina con el tormento eterno. El cuadro se divide en tres secciones verticales perfectamente diferenciadas que el alma del pecador, esa pequeña figura que va en la barca de Caronte, debe contemplar. A la izquierda, el paraíso. Es un paisaje idílico, luminoso y verde, coronado por el río de la vida y ángeles que guían a las almas elegidas hacia la Nueva Jerusalén. Destaca una espectacular torre de cristal de roca, símbolo de la pureza celestial. Al centro, la laguna. Caronte, el gigantesco barquero, conduce a esta diminuta alma en su barca. El alma mira con indecisión hacia la orilla derecha, cometiendo el trágico error de dejarse seducir por el camino aparentemente más fácil y amplio. Ese lado derecho es donde está el infierno. Al principio simula ser un huerto frondoso con árboles frutales, que son los falsos placeres del pecado. Sin embargo, al fondo se desata la pesadilla, un paisaje nocturno, rocoso y apocalíptico, dominado por incendios, por monstruos, almas torturadas y la silueta del palacio de Plutón guardado por el perro cerbero de 3 cabezas. A diferencia de la obra que vimos anteriormente del descanso de la huida a Egipto, donde el horizonte se siente más natural, en la laguna Estigia el horizonte es extremadamente alto, casi topando con el marco.
y esto produce un efecto de inmersión total. El espectador se sitúa en una posición divina, flotando sobre el cosmos, lo que le permite contemplar a la vez la totalidad de la creación, el bien y el mal. Pero Joaquín Patinir no habría podido pintar el paso de la laguna Estigia o estos paisajes infernales sin haber estudiado profundamente el imaginario de un artista sui generis como fue Jerónimos van Aken, mejor conocido como el Bosco. Ambos pintores compartían la mentalidad de la devotio moderna, que era un movimiento espiritual de la época, la cual entendía la vida humana como una peregrinación constante donde el hombre debe elegir activamente entre el camino del bien y del mal. El Bosco era un pintor de la condición humana. Su foco principal eran las debilidades del hombre, la sátira moral, los vicios y la psicología del pecado. La naturaleza en sus cuadros seguía subordinada a la acción de sus extraños personajes. Aunque sus cuadros parecen fantasías surrealistas adelantadas a su tiempo, en realidad son el reflejo exacto de las profundas crisis espirituales y los temores de la sociedad del otoño de la Edad Media. El Bosco no era un loco ni un visionario aislado. Era un hombre burgués, culto y profundamente religioso que vivía obsesionado con la salvación del alma. Era miembro de una influyente hermandad religiosa ultraconservadora en su ciudad natal, Hertogenbosch. Y esto moldeó su pensamiento bajo esta corriente que les comento, devotio moderna, que promovía una relación íntima con Dios y la imitación de la vida de Cristo frente a la locura y el descontrol del mundo real. Su gran inquietud filosófica era demostrar que Dios da al hombre la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pero el ser humano, arrastrado por sus instintos animales, elige casi siempre el camino del pecado. Alrededor del año 1500 existía un miedo generalizado al apocalipsis y al juicio final. Al Bosco le inquietaba profundamente la facilidad con la que el ser humano cae en la tentación y cómo la inmensa mayoría de la humanidad caminaba ciega hacia la condenación eterna. Y sentía un gran desprecio por la hipocresía de su época. En sus obras castiga con la misma dureza la lujuria de los nobles, la avaricia de los comerciantes y los vicios ocultos de los monjes y frailes, a quienes a menudo retrata como cerdos o monstruos. La gran mayoría de sus tablas más complejas adoptan la forma de trípticos, es decir, 3 paneles unidos, diseñados para leerse como discursos morales de izquierda a derecha. Las piezas cumbre de su producción se custodian de forma única en el Museo del Prado en Madrid. Esto se debe fundamentalmente a la profunda y casi obsesiva admiración que el rey Felipe II de España sentía por el pintor flamenco durante la segunda mitad del siglo XVI. Aunque el artista jamás pisó territorio español, el monarca se convirtió en el coleccionista más voraz de sus tablas, reuniéndolas para su uso personal y devocional. El rey compró y confiscó de manera sistemática
todas las obras del Bosco que pudo encontrar en el mercado del arte o en colecciones privadas de los Países Bajos, que en ese momento formaban parte del Imperio Español. Felipe II no decoró sus palacios públicos con estos cuadros. Decidió albergarlos en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, su austero palacio de retiro, en donde pasaba horas frente a ellos, utilizándolos como herramientas de meditación moral y religiosa durante sus últimos años de vida. En el siglo XIX, con la apertura del Museo del Prado y el posterior estallido de la Guerra Civil Española en el 20, muchas de las obras maestras custodiadas en el Escorial, como el Jardín de las Delicias y el Carro de Heno, se trasladaron de forma definitiva al Museo de Madrid para garantizar su máxima seguridad, conservación y exhibición pública. Durante siglos, los extranjeros que visitaban la corte española pensaban que el Bosco era un pintor satánico, un loco o un miembro de sectas heréticas debido a sus monstruos y escenas lúgubres. Sin embargo, para Felipe II y sus asesores espirituales, la realidad era la opuesta. La corte española entendió perfectamente que el Bosco no hacía apología del pecado, sino todo lo contrario. Sus cuadros eran vistos como sermones visuales extremadamente rigurosos que denunciaban la maldad del mundo y advertían de los castigos del infierno. El fraile español José de Sigüenza, cronista de la época en El Escorial, defendió al pintor con una frase célebre: la diferencia entre los cuadros de este hombre y los de los demás es que los otros procuraron pintar al hombre como parece por de fuera. Este solo se atrevió a pintarle cuál es por de dentro, decía José de Sigüenza. Este tríptico de la adoración de los magos es una de sus obras más serenas y maduras, pero no exenta de misterio. En el panel central, mientras los Reyes Magos adoran al niño Jesús dentro de una cabaña medio en ruinas que vemos aquí en la parte central, se encuentra una figura que está acechando semidesnuda con una mirada siniestra y una herida en la pierna. Los historiadores consideran que representa al anticristo vigilando el nacimiento del Salvador y planeando la futura corrupción de la humanidad. Las suntuosas ropas y regalos de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, portan profecías del Antiguo Testamento talladas con una minuciosidad microscópica. Melchor, el rey más anciano, ofrece a Jesús una escultura de oro que representa el sacrificio de Isaac, la prefiguración de cómo Dios Padre sacrificará a su propio hijo. La pieza descansa sobre unos apostallados, simbolizando que el sacrificio de Cristo aplastará al pecado. Gaspar, el rey de mediana edad, lleva bordadas en su capa metálica dos escenas que son clave. La reina de Saba ofreciendo regalos a Salomón, que es un poco la anticipación de estos reyes que van a ofrecer sus regalos a Jesús, y el sacrificio de Manoa, que está en la parte baja de la esclavina metálica, que es el anuncio del nacimiento de Sansón.
Ambas aluden directamente a la llegada del Mesías. Vean el trabajo con esa tradición flamenca del trabajo del Bosco en esta esclavina del rey Gaspar, que es verdaderamente bellísima y asombrosa en la cantidad de detalles que podemos observar. El tercer mago, Baltasar, el joven, pero también ya en esta época el representante de África, sostiene una esfera que muestra a Abner arrodillándose. Me acerco para ver la esfera, vean qué belleza de esfera. Arrodillándose ante el rey David. Esto es lo que está aquí en una grisalla perfecta, como un bajo relieve. Sobre el objeto se posa un ave fénix, que es el símbolo universal de la futura resurrección de Cristo. La vestimenta del rey mago es también verdaderamente bellísima, andan en el último grito de la moda. En esta tabla central, mientras la Virgen y el niño están recibiendo con gran solemnidad real a los magos, San José está completamente apartado en el panel izquierdo. Se le muestra ahí en una esquina de la cabaña, sentado en un taburete y secando los pañales de Jesús junto al fuego. Hasta el siglo XVI el arte solía relegar a José a tareas domésticas menores. Y el Bosco utiliza este detalle cotidiano para destacar, por un lado, la pureza divina del nacimiento y por otro, la conmovedora e indefensa humanidad de Cristo al nacer. En la parte exterior, bueno, en la parte exterior el Bosco pinta el mundo que permanece ciego o abiertamente hostil ante el nacimiento de Dios. Se aprecian en el fondo del tríptico los ejércitos marchando a lo lejos, jinetes con turbantes que avanzan amenazantes e incluso un ídolo pagano erigido en la lejanía. Y los pastores locales, lejos de adorar al niño con reverencia, trepan de forma tosca. Aquí ya les abrí una imagen, están trepándose ahí en la cabaña, asomándose por las grietas con una curiosidad morbosa y vulgar, lo que refleja la ignorancia de los hombres. Es decir, que este momento prácticamente resulta íntimo, en donde está la Sagrada Familia recibiendo a los reyes, y ya en ese mismo lugar está amenazando el mal, pero todo el resto no se enteran de lo que está sucediendo. Y como todo tríptico de la época, la obra estaba pensada para permanecer cerrada la mayor parte del año. Cuando las alas laterales se cierran, los colores vivos desaparecen para mostrar una imponente pintura en tonos grises, una semigrisalla que escenifica la misa de San Gregorio. Y en ella, mientras el Papa Gregorio oficia la misa, Cristo resucitado emerge milagrosamente del altar rodeado por los dolores de su pasión. Esta imagen exterior le daba al tríptico un profundo significado eucarístico. El niño que nace en el interior es el mismo pan que se entrega en sacrificio en la misa que está en el exterior. Y en la parte de abajo, cromáticamente representados, están algunos de los donantes. El joven es el hijo de los comitentes Jan Scaife y el anciano debe de ser Klaus Scaife,
el padre del comitente, Peter Scaife. Peter Scaife y su segunda esposa, Agnes de Graham, una acomodada pareja de la alta burguesía de la ciudad de Amberes, fueron inmortalizados por el Bosco aquí en las salas laterales del tríptico, situándolos en una posición de eterna oración orientada hacia la escena sagrada del panel central. Están acompañados por sus santos patronos y sus escudos. El Jardín de las Delicias es considerada la obra maestra indiscutible del Bosco y el lienzo más complejo del Renacimiento nórdico. Es una de las creaciones más enigmáticas, fascinantes y estudiadas de la historia del arte universal. Se trata de un óleo sobre madera de roble que funciona como una gran crónica moral sobre el destino de la humanidad y el peligro de los pecados carnales. El cuadro fue un encargo civil, probablemente de la Casa de Nassau, pensado para exhibirse en un palacio urbano y provocar debates intelectuales entre las élites de la época. La obra está diseñada para ser leída de manera secuencial. Es un relato visual dinámico que cambia drásticamente según la obra esté cerrada o abierta. En las puertas del tríptico, el Bosco utilizó la técnica de la grisalla, esos tonos grises y monocromáticos, para plasmar el tercer día de la creación del mundo. Observamos una tierra plana metida dentro de una esfera de cristal transparente, lo que evoca la fragilidad del universo. Solo hay agua, nubes, formaciones minerales y las primeras plantas. Y en una esquina superior, diminuto y sosteniendo la Biblia, Dios Padre observa su creación bajo una inscripción en latín. Él lo dijo y todo fue hecho. Al abrir el tríptico, el espectador es golpeado por una explosión de luz y color. En el panel de la izquierda se muestra el jardín del Edén en el momento exacto en que Dios presenta a Eva ante Adán, que es un relato curioso. En el centro de esta tabla destaca una estrambótica estructura orgánica y rosada que simula una fuente rodeada de animales exóticos como un elefante y lo que parece una jirafa, inspirados en los bestiarios medievales. Y aunque parece una escena pacífica, el Bosco ya introduce elementos inquietantes. En el primer plano, en la parte inferior, está atravesando un gato cazando un ratón. Hay extraños reptiles saliendo de un lodo oscuro, advirtiendo que el pecado y la muerte acechan desde el principio. El panel central es la sección que da nombre a todo el conjunto y retrata a la humanidad entregada por completo a los placeres de la carne. El paisaje es un laberinto caótico donde cientos de jóvenes desnudos realizan acciones absurdas. Los personajes comen fresas, cerezas y frambuesas gigantes o se esconden dentro de ellas. En esa época las frutas eran un símbolo directo de la lujuria y de lo efímero de los placeres. Se saborean rápido, pero se pudren pronto. Monstruosos marines, pescadores, abubillas y búhos interactúan con los humanos, representando la pérdida de la razón y el triunfo de los instintos animales. Al fondo, un grupo de hombres
cabalga sobre diversos animales rodeando un estanque lleno de mujeres desnudas. Una metáfora del deseo obsesivo e irracional que atrapa a la humanidad. El desenlace inevitable de este desenfreno central es la condenación eterna. Y el Bosco cambia este paisaje luminoso por un infierno nocturno, asfixiante y apocalíptico, marcado por incendios y torturas brutales. En el centro del tablero de la izquierda se yergue una figura monumental cuyo cuerpo es un huevo roto sostenido por troncos de árboles secos sobre barcas flotantes. Su rostro melancólico mira fijamente al espectador y en su interior se aloja una taberna infernal. En la parte inferior, un monstruo con cabeza de ave, sentado en una alta silla de inodoro, devora humanos enteros para luego defecarlos en un pozo de estiércol donde caen los avariciosos. El Bosco condena especialmente la música profana. Instrumentos gigantes como una arpa, un laúd y una zanfoña se convierten en crueles máquinas de suplicio, donde los pecadores son crucificados o atormentados perpetuamente. De hecho, a este panel del Jardín de las Delicias se le conoce como el infierno musical. Fíjense, en años recientes, el Museo del Prado llevó a cabo un estudio tecnológico mediante seguimiento ocular con los visitantes en la sala. Y el experimento demostró que este panel del infierno es el que retiene la mirada del espectador por más tiempo, confirmando que más de 500 años después, la capacidad del Bosco para atrapar y sacudir la psicología humana permanece intacta. Esta es una de las obras del último periodo del artista, lo que motivaría también la intervención del taller del pintor. Con esta representación, el Bosco demuestra que el hombre, con independencia de su clase social o su lugar de origen, está tan poseído por el deseo de gozar y adquirir riquezas materiales que se dejará engañar o seducir por el demonio. La lección que propone el artista es que debemos alejarnos de los bienes terrenales y de los placeres de los sentidos para evitar la condenación eterna. Lo importante no es tanto hacer el bien como evitar el mal y seguir esa norma a lo largo de la vida. El tríptico, por supuesto que está dedicado al pecado. En el panel izquierdo se muestra el origen del pecado. Desde la caída de los ángeles rebeldes hasta la expulsión del paraíso. En primer plano, el Bosco hace hincapié en la expulsión de Adán y Eva del paraíso. El arcángel con su espada levantada les impide franquear la elevada puerta antropomorfa que separa el paraíso, el escenario de la creación de Eva y de su tentación por la serpiente, del mundo en el que transcurrirá la vida del hombre tras su pecado. Digno de destacar es el modo en que el pintor representó a esos seres angélicos que al desobedecer a Dios fueron arrojados del cielo y experimentaron una metamorfosis que acabó por convertirlos en monstruosas figuras híbridas. En el panel central, el artista muestra a la humanidad arrastrada por el pecado.
yendo tras ese carro de heno con el que se ilustra el versículo de Isaías 40, que dice, toda carne es heno y toda gloria como las flores del campo, y que alude a lo efímero y perecedero de las cosas terrenales. A la vez también se recrea un proverbio flamenco. El mundo es como un carro de heno y cada uno coge lo que puede. Bajo la atenta mirada de Cristo Redentor, todos los estamentos quieren coger un puñado de ese heno, incluido el clero, que aparece aquí censurado por vicios como la avaricia y la lujuria, y para lograr su objetivo no dudan en cometer todo tipo de atropellos. Si en el panel de la derecha el bosco representa el infierno de forma igualmente novedosa. A diferencia de sus otros infiernos, este parece que se está construyendo, o a lo mejor están haciendo una ampliación. Los demonios se afanan por concluir la torre circular como si fueran albañiles, transportando el material por la elevada escalera situada en la misma posición que la que se apoya sobre el carro de heno, o preparando la argamasa para seguir levantando en altura sus muros. Atentos a su labor, están de espaldas a los demonios que siguen trayendo a nuevos pecadores para sufrir su castigo. Cuando las puertas exteriores del tríptico se cierran, revelan una pintura continua titulada El camino de la vida. La escena representa una alegoría espiritual del ser humano como un peregrino en la tierra, quien debe avanzar por el sendero de la existencia, esquivando las tentaciones, los peligros del pecado y la maldad del mundo para salvar su alma. Vamos a conocer la sala del Museo del Prado, la Sala del Bosque, que en años recientes reacondicionó, actualizó y quedó de esta manera. Esta sala que tenemos en el Prado es una sala de enorme importancia. Cualquier museo del mundo quisiera tener esta sala. El Bosco es uno de los pintores más apreciados en nuestro tiempo, lo es desde antiguo. Solo conocemos en torno a 20, 22 cuadros del Bosco, dependiendo de si se aceptan o no algunas atribuciones. De ellos en el Prado hay 6, con mucha diferencia, la colección más importante que hay del Bosco. El Bosco es un pintor de quien sabemos relativamente poco, no sabemos cuándo nace, más o menos 1450, y pinta sus cuadros más importantes, los que están en esta sala, en torno a 1500, cuando tiene unos 40-50 años. Sabemos que es un pintor de muchísimo éxito, aunque nos puede parecer un pintor de imágenes extrañas, es un pintor de mucho éxito, pinta para las clases más altas de su época, en lo que entonces eran los Países Bajos, en lo que ahora es Bélgica, Amberes y Bruselas, sobre todo Bruselas. Un pintor, por lo tanto, que pinta para las élites, es un pintor que lo que nos está contando tiene algo de cultura ortodoxa, ¿no? Canónica. Nos puede parecer muy extraño lo que vemos, pero sin embargo es expresión y reflejo de cultura cristiana de origen medieval muy canónica, muy ortodoxa en ese momento. Que cree que somos malos por definición, es así, ¿eh? Es un pintor muy pesimista, eso es lo curioso, que es un pintor muy pesimista y sin embargo de contenido, y sin embargo los colores son muy vistosos y muy alegres, ¿no? ¿Qué virtudes tiene el Bosco? Yo creo sobre todo 2 de ellas. Su imaginación, inspirado en una tradición medieval, imagina un mundo de sueños, de monstruos absolutamente fabuloso.
Para disfrutarlo hay que mirar los cuadros de cerca o ver reproducciones de ellos. Y después lo fina que es su mano, que es una cuestión más fácil de olvidar, pero que se ve también viendo los cuadros de cerca. Es un pintor muy delicado, de rostros delicados también, de expresiones muy sentidas, que parece mostrarnos gente a la que le importa mucho lo que está haciendo, que disfruta o que sufre o que hace algo con mucho sentimiento, con sensación de importancia. Este cuadro de la oración de los magos, por ejemplo, es un cuadro que está en unas condiciones de conservación excepcional. En cierto modo, una cosa que se puede hacer es mirar este cuadro y después ver los demás y compararlos con este para imaginar cómo eran todos. Todos están bien conservados, pero este excepcionalmente bien. Gran parte del marco, por ejemplo, es original. Es un cuadro inusual para el Bosco, más parecido a la pintura más canónica del momento, la pintura del Renacimiento italiano, por ejemplo. Podríamos decir unas figuras algo más grandes, que son claramente las protagonistas del cuadro. Muy novedoso en el Bosco la importancia que da al paisaje. Tiene mucha influencia en Patinir, un pintor de la generación siguiente, que es el primer pintor de paisajes, el primer pintor que se especializa en Europa en la pintura de paisajes, pues lo hace inspirado por el Bosco. Y fijaros una cosa en este cuadro que es maravillosa, que es este contraste entre la tierra y el cielo, ¿no? Y es un contraste que tiene mucho que ver con el mensaje del Bosco. La tierra es un escenario de vida en pecado, y a través de la fe en la religión cristiana tenemos acceso a un mundo superior, y ese mundo superior lo pinta con un azul hermosísimo en el que él vemos que tiene mucha fe. Ese azul lo que tiene que transmitirnos es la idea de que hay un mundo mejor, ¿no? Los cuadros se pintan en los Países Bajos, pero muy pronto se coleccionan en Madrid. Los colecciona el rey Felipe II, los compra en lugares distintos y los lleva a su palacio en Madrid, al Escorial, y entran a formar parte del canon de la pintura occidental a partir de la colección real española. Y el Prado es heredero de esa idea, de esa tradición y de esa obligación también. Reabrimos esta sala después de un tiempo, hemos estado trabajando en los soportes de los cuadros. A raíz de la exposición que hicimos en el año 2016, decidimos que había que dar más espacio a los cuadros del Bosco, sacamos algunos otros cuadros de esta sala que ahora se muestran en otras salas del museo, hicimos una instalación provisional para estudiar cómo funcionaba la circulación del público, etc. Y ahora lo que hacemos es convertir esa instalación en permanente con unos elementos de soporte de los cuadros que se han diseñado para esta ocasión. En el Prado tenemos la responsabilidad de estudiar al Bosco, de conocer al artista, y somos también los encargados de mostrar de la mejor manera posible sus cuadros, y eso es lo que intentamos hacer. Pues se abrió esta nueva sala, que como pueden ver está muy bien iluminada, y alberga toda la colección del Bosco que hay ahí en el Museo del Prado. Según en el libro de Historia del Arte de Ernest Gombrich, escribió esto del Bosco. Dice Gombrich: el Bosco demostró que los métodos de la pintura que habían evolucionado en el sentido de representar la realidad de manera más verosímil podían volverse del revés, es decir, ofrecernos un reflejo de las cosas que nadie ha visto jamás. Y este grabado en donde vemos retratado a Jerónimo Bosch el Bosco es un grabado de Cornelis Cort. Hay un epigrama en la parte baja de Domenicus Lampsonius, y este es una tradición que podría decir: ¿qué ven, Jerónimos Bush, tus ojos atónitos? ¿Por qué esa palidez en el rostro? ¿Acaso has visto aparecer ante ti los fantasmas de Lemuria o los espectros voladores de Erebo? Se diría que para ti se han abierto las puertas del avaro Plutón y las moradas del Tártaro, viendo como tu diestra mano ha podido pintar también todos los secretos del Averno. Y la relación
entre este magnífico pintor, el Bosco, y Pieter Bruegel el Viejo, es una de las líneas de continuidad más fascinantes del arte flamenco. De hecho, Bruegel es considerado el heredero universal del Bosco. Sin embargo, no fue un simple imitador. Tomó el universo de Pesadilla, los monstruos y la sátira social del maestro de Hertogenbosch y lo transformó con una sensibilidad renacentista mucho más moderna, humanista y realista. En su obra temprana, esta influencia fue tan brutalmente directa que el público de su época llegó a apodarlo popularmente como el segundo Bosco. La asimilación del estilo del Bosco por parte de Bruegel comenzó en la década de 1550 en Amberes, trabajando para el taller de Hieronymus Koch, el editor de grabados más importante de los Países Bajos. Koch se dio cuenta de que después de décadas de su muerte, los cuadros del Bosco seguían teniendo una demanda comercial gigantesca, pero ya casi no quedaban tablas originales en el mercado. Para satisfacer el negocio, contrató al joven Bruegel para que dibujara escenas al estilo del Bosco, cargadas de demonios, monstruos, proverbios morales, que luego se grababan en planchas de cobre para su venta masiva. La influencia fue tal que en 1557, en un grabado diseñado por Bruegel, este que vemos aquí, titulado El pez grande se come al chico, el astuto editor Cook borró la firma de Bruegel y puso falsamente el nombre del Bosco en la plancha para venderlo más caro. Cuando Bruegel dio el salto de los dibujos a sus monumentales óleos sobre tabla, desplegó ese imaginario bosquiano en 3 tablas magistrales, 2 de las cuales se custodian también en importantes museos europeos. El triunfo de la muerte que vemos en la imagen es su cuadro más apocalíptico y el que más directamente dialoga con el infierno del Bosco. Un ejército interminable de esqueletos arrasa con el mundo de los vivos sin distinguir clases sociales, desde un rey hasta un recién nacido. El tono lúgubre, los incendios al fondo, los naufragios, las máquinas de tortura surrealistas y la desesperación absoluta de la humanidad atrapada por el mal. La diferencia que hay entre El infierno del Bosco y esta obra de Bruegel es que en esta obra no hay monstruos de fábula. El terror proviene de la propia muerte en forma de esqueletos que actúan de manera milimétricamente organizada. La pesadilla de Bruegel es enteramente humana e inevitable. Y debemos recordar que también en esta época la epidemia de la peste arrasaba con pueblos enteros. De alguna manera es una alegoría el triunfo de la muerte. Esta obra sí que es el catálogo definitivo de la monstruosidad bosquiana en la producción de Bruegel. Escenifica el momento en el que el arcángel San Miguel expulsa del cielo a Lucifer y sus seguidores, mientras caen estos ángeles rebeldes, se van metamorfoseando en criaturas grotescas. Nos recuerda, ¿no? Esa imagen del panel lateral del carro de heno, en donde también el Bosco hace este retrato. Aquí Bruegel lo imita al dedillo, mezclando esas partes orgánicas imposibles. Hombres pez, mariposas con garras, monstruos con cuerpos que son conchas marinas e instrumentos musicales fundidos con carne. Este es un óleo sobre tabla de gran formato que se encuentra ahí en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Tiene toda
el estilo bosquiano. Y la tercera obra de Bruegel de estilo bosquiano es esta que representa a un personaje muy interesante y muy divertido, que es Jewel Great, que está liderando un ejército de mujeres para saquear el infierno. Mientras sus seguidoras saquean una casa, Grieta avanza hacia la boca del infierno a través de un de un paisaje poblado por monstruos bosquianos. Griet lleva una armadura masculina, una coraza, un guante y una gorra de metal. Su traje militar es parodiado por un monstruito con un casco azulado que levanta un puente levadizo. Un cuchillo cuelga de su costado, mientras que en su mano derecha lleva una espada que puede referirse al dicho: podría ir al infierno con una espada en la mano. Un libro de proverbios publicado en Amberes en 1568 contiene un dicho que es muy cercano en espíritu a la pintura de Bruegel. Una mujer hace un ruido, dos mujeres, muchos problemas, tres, un mercado anual, cuatro, una pelea, cinco, un ejército, y contra seis, el diablo mismo no tiene arma. A medida que Bruegel maduró, abandonó los monstruos literales del bosco, pero retuvo sus lecciones morales más profundas. Pasó de pintar demonios a pintar las locuras y vicios cotidianos de los seres humanos, reflejados en sus famosísimas escenas de fiestas campesinas, bodas y paisajes invernales. Y en su obra recrea escenas en las que satiriza la estupidez humana utilizando fuentes como los proverbios flamencos o como en esta obra basada en un dicho de Jesús que aparece en los evangelios, en Mateo 15, versículo 14, que dice: dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y en este caso serán los seis que están en la imagen de Bruegel. A pesar de la influencia de Italia en los pintores de su tiempo, Pieter Bruegel el Viejo retuvo su beta popular y un sentido profundo y directo de la realidad, junto a un gran sentido crítico, asumiendo sus pinturas la filosofía popular con tal sagacidad, inteligencia y verismo que su amigo Ortelius se escribió: nuestro Bruegel ha pintado, como dice Plinio a propósito de Apeles, muchas cosas imposibles de pintar. El historiador y biógrafo Karel van Mander escribió de Bruegel: era un hombre tranquilo, sabio y discreto, pero en compañía era divertido y le gustaba asustar a la gente o sus aprendices con historias de fantasmas y cientos de otras diabluras. Un cuadro muy interesante que está en la Galería de Arte de Berlín es este que vemos en la imagen, en donde escenifica los proverbios flamencos. Cada una de las figuras o cada uno de los grupos que se encuentran en la obra representan un proverbio, con lo cual esta obra pues hay que verla con muchísima atención, con muchísimo cuidado, porque aparecen un montón de proverbios representados por Bruegel. Tras su prematura muerte en 1569, sus cuadros costumbristas y paisajes se convirtieron en auténticos objetos de deseo para coleccionistas de toda Europa. Y quien asumió el colosal reto de satisfacer esa demanda masiva fue su hijo mayor, Pieter Bruegel el Joven. La paradoja más increíble de esta historia
es que cuando el padre murió, Pieter el joven tenía apenas 5 años, por lo que jamás pudo aprender a pintar directamente de él. La responsable de que el negocio familiar floreciera fue la abuela materna, Maiken Verhulst, una reputada miniaturista de la época. Ella crió a los niños y crucialmente atesoró y salvó todos los bocetos, cartones y dibujos preparatorios originales que el padre había dejado en su taller. Esta obra fue de las que, este es el original de Pieter Bruegel el Viejo, pero su hijo hizo varias versiones de ella. Con el arsenal guardado por la abuela de ese material heredado, Pieter el joven abrió su taller masivo en Amberes, que funcionó como una verdadera factoría de arte. Investigaciones modernas descubrieron que el hijo utilizaba los cartones punteados sobre el dibujo original. Aplicaba la técnica del espólvero, quedando transferido en la nueva tabla el contorno exacto de la obra del padre. De obras cumbres, como el paisaje de invierno que acabamos de ver con patinadores, la trampa para pájaros y esta imagen que está aquí, el censo de Belén, el taller de Pieter el Joven llegó a producir docenas de réplicas destinadas a burgueses locales y compradores extranjeros. Con esta imagen terminamos la clase de hoy y realmente terminamos pues la pintura renacentista como tal. La próxima semana la dedicaremos a el manierismo, que es la última etapa del Renacimiento según Vasari, pero que ya tiene un estilo totalmente diferente.